hay algo que se llama el síndrome de Jerusalén, ¿no? Que incluso ha sido mostrado y evidenciado en otras, en algunas series de televisión y películas, que es un síndrome de que hay mucha gente que llega a Jerusalén y se embarga de mucha espiritualidad y de cierto modo hace que se cree como un profeta también. Sí, entonces la ciudad como tal, ontológicamente, creo que está cargada de mucha fe, porque no en vano hay las tres religiones más grandes, bueno, las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo, pues le tienen fe a esta ciudad. Eso también quería un poco compartir. Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el doctor Juan Zambrano. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, es un honor para mí estar con un hermano de Ecuador que nos va a contar su testimonio, sus ideas respecto a la comunidad judía, ¿no? Lo presento. Creció en una familia tradicional de fe cristiana evangélica. Con el tiempo, junto con parte de su familia, se acercó al judaísmo a partir del año 2008 y finalmente se realizó su conversión en 2014. Durante 2014 y 2015 vivió una breve temporada en Israel. Muy bueno, muy bueno. Debe ser hermoso vivir en Israel. Por tanto, tanta historia que hay detrás. Actualmente es docente e investigador de la Sí, Universidad Regional Amazónica ICAM. ICAM, se dice, ¿no? Es sí, y ya. arquitecto, sí, es arquitecto de formación y posee una maestría en comunicación arquitectónica, lo cual le permitió acceder a un programa de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Excelente. Debido a su profesión y su vinculación con el ámbito académico, en 2020 inició un proyecto de investigación centrado en el estudio de la arquitectura de las sinagogas del mundo. Excelente, hermano, qué lindo currículum. Muy bueno, muy bueno. Bueno, un poco les comento que tenemos en mente un proyecto con Juan Zambrano y otros, que todavía no se los vamos a decir, y en base a eso me contraté. Más que nada primero empecé pensando en estos videos que estoy haciendo sobre el paradigma oriental. Hablamos sobre el islamismo, hablamos sobre el hinduismo, hablamos sobre la ortodoxia, y ahora Juan, te hablo a vos para que me hables sobre el judaísmo. Eh, Así que para empezar, ¿podrías decir que el judaísmo pertenece a un paradigma oriental? Vos que decís sí o no, Em, porque hay mucho en Occidente también. Realmente es muy complejo. Compleja, ¿no? Realmente es bastante compleja porque de cierto modo consideraría que serían básicamente las dos, ¿no? Por un lado, por su situación geográfica, sí, por su lado, y por otro lado también por el origen que tiene el judaísmo, ¿no? El judaísmo tiene su origen, bueno, en la tierra de Israel, y por ese sentido podríamos catalogarla como oriental, ¿no? Y todas las condicionantes como tal. Pero por el otro lado, de cierto modo también, al ser una religión que termina como eh, extendiéndose, también podría ser un poco también occidental. De ahí, eso es más o menos como lo he estado un poco pensando en relación a esta pregunta que tú me comentas. Muy bien, muy bien. Un autor que leyó un amigo, me decía este amigo, que decía que Occidente se basa más en la razón y Oriente en el afecto, lo cual es dudoso. Pero también otro sacerdote, otro cura que estaba hablando me decía que más que el afecto y la razón, la posición está entre el cerebro en Oriente y el corazón bueno, el cerebro en Occidente y el corazón en Oriente. Lo cual también puede ser discutible. ¿Vos qué te parece? Sí, yo creo que es bastante discutible y yo creo que de cierto modo eh, par- la, a ver, desde el punto de vista académico considero que de cierto modo la parte está mucho en cánones y en preconceptos, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista académico muy eurocentrista, es decir, que es como un dogma muchísimas cosas, ¿no? Entonces, de cierto modo, esa parte occidental, al ser muy científica, termina como un poco desvinculándose de esa otra parte afectiva que corresponde un poco a la religión, de cierto modo, porque eh, considero que
que esa parte de la razón justo se vincula con esta parte de la academia, pero la academia termina siendo como muy, muy sectaria. Y por otro lado, la parte de los afectos y esta parte que justo mencionas del corazón, que me parece muy simpático, cómo se asocia al oriental, sí lo veo de ese lado. Sin embargo, en ambos lados existe como cierta presencia del uno y cierta presencia del otro, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el occidental es como más hacia la razón, sí tiene un poco de afecto y del otro lado la parte oriental también, si bien es cierto, lo veo sí como una parte afectiva, pero también tiene una parte de la razón. Y de cierto modo eso hace que se entienda de manera diferenciada la religión como tal. La forma en la que se entiende desde este lado del mundo, la parte occidental, como se entiende religión, se entiende muy dogmática. Pero en cambio, la religión en otros, la parte más oriental, se entiende más bien como un estilo de vida, un afecto mismo a la vida. Recién estuve yo justo en la India y claro, en la India la religión no es una religión como tal, sino más bien es un estilo de vida y es la forma en la que uno termina creciendo. En cambio, en este otro lado del mundo, religión se entiende totalmente distinta. Yo creo que eso hace que la entendamos de esa manera, ¿no? Eso un poco lo estuve reflexionando. Claro, perdón, se me ocurrió una pregunta ahora pensando un poquito, saliendo un poco del tema. ¿Vos usás kipá en zona sinagoga o lo usás ahora o cómo lo usás? No lo veo ahora. Puesto. La kipá. No, ahorita no la tengo, justo la tenía aquí al lado y como ya me conecté ahorita, comúnmente aquí no la utilizo mucho, más la utilizo en la sinagoga. Cuando voy a hacer igual los rezos acá en la casa, sí, sí lo utilizo. Igual cuando voy a comer, tomando en cuenta que en el judaísmo la comida, el acto de sentarse en una mesa también corresponde a un acto de cierto modo también ritual. Utilizo la kippah. Y de ahí, claro, en las sinagogas completamente. Y a veces cuando estoy en otras latitudes donde es mucho más llevadero, digamos, ese estilo de vida. Entonces, al momento no la tengo, pero yo tengo siempre un lugar. Ando a cargar en mi auto, ando a cargar en la mochila, ando a cargar siempre en algún lugar, porque en algún momento puede presentarse un rezo, digámoslo así. Sí. Buenísimo. Vamos con otra cosa bien básica que estaba pensando recién, quizás uno no sepa. ¿Qué libros abarca la Torá? Yo entiendo que la Torá es el libro sagrado del judaísmo y creo que hay 5 libros que están en la Biblia que también están en la Torá, ¿puede ser? O cómo era eso? A ver. Sí, dentro de los libros sagrados que se tiene en el judaísmo, el más sagrado es la Torá, la que tú justo mencionas, y está compuesta por 5 libros, ¿no? Que sería Bereshit, Bamidbar, Vaikra, Devarim y Shemot. Sí, son 5 libros que de cierto que corresponderían en su contexto cristiano a los 5 primeros libros que se conoce como el Pentateuco. ¿Sí? Claro, Solo que en este caso, en el judaísmo, los 5 primeros textos serían los que están escritos en hebreo. claro, Y de ahí hay más libros. claro. No sé si el de Coelet, el de la sabiduría o Macabeos, ¿no? O los Reyes, como... Sí, sí, pero claro, a eso se lo conoce como el Tanakh, ¿sí? Porque, Ah, claro, la Torah es un texto, es un libro que está compuesto por otros 5 libros. sí, Y el Tanakh corresponde a lo que se conocería como el Antiguo Testamento, para dar como un poco más de referencia al público hispanohablante que está más relacionado al tema cristiano, ¿no? Entonces, el Tanakh está compuesto por 3 grandes clasificaciones, ¿no? Que sería la Torah, por eso empieza con T. Tanakh es un acrónimo. Es un acrónimo de Torah, eh, Nevi'im, que significan los profetas, y los Ketuvim, que significan los escritos. Entonces, bien, los profetas, pues corresponde como eh, Malaquías, Zacarías, Daniel, Amós, Abdías, y los escritos corresponden como a los que se conocen como los salmos, que en hebreo se conocen como los Tejilim, los Mijilim, que se conocen igual como los proverbios, y esos textos, ¿no? Que son como unos textos más, como unos escritos históricos, como el Eclesiastés, el Cantares, y esos textos. Entonces, Tanakh es un acrónimo de todos estos, de ahí. Pero hay otros libros igual que se conoce como el Zohar, el Talmud, ¿sí? Y otros textos también que se han escrito. muy bien, muy bien. Una pregunta que tenía, quizás un poco demasiado específica,
Pero yo cuando leí una vez el Antiguo Testamento, en un tiempo me dediqué a leerlo de corrido algunos libros, y veía que se habla de varios sacrificios distintos que se hacían. Bueno, estaba el sacrificio de expiación, pero también estaba el sacrificio de comunión. En el templo, antes que el templo de Jerusalén fuera destruido, se hacían sacrificios, ¿no? ¿Qué tipo de sacrificios hacían en el templo de Jerusalén? Ya, respecto a eso, sí, existe un apartado dentro de la Torá de los primeros 5 libros en el que menciona cuáles son los diferentes em, tipos de, ¿cómo es?, de sacrificios, que es justo lo que mencionas tú. Y son ofrendas que se realizan, depende al tipo de objetivo que tiene cada uno de ellos, ¿no? Todos estos tipos de sacrificios y tipos de ofrendas se las hacía justo cuando existía el templo, ¿no? Hoy por hoy no existe un templo, ¿sí? Entonces, por el momento no se lo realiza, no se realiza estas ofrendas. No he estudiado a profundidad, ¿sí? Pero esto es de manera resumida, ¿no? Bueno, lo que sí se estudia es como que existen como ofrendas que son específicas, ¿no? Como justo el que mencionas tú de comunión, el de paz, y otros tipos también. Muy bien, muy bien. Algo muy importante que creo que va a ser lo más importante de este video que me va a gustar mucho escucharte. Que el nombre que de Dios que no puede ser dicho, me parece, si no me entiendo, ¿qué significa dentro de la tradición semita? A ver, en el judaísmo el texto claro, la tradición es no decir el nombre, ¿no? Tiene varios significados y está compuesto por 4 palabras, ¿no? 4 palabras, perdón, 4 letras. Y esas 4 letras, bueno, en el judaísmo, que está vinculado directamente con el hebreo tiene igual, cada letra tiene como un significado y tiene también una gematría, es decir, que tiene un valor numérico y al componerse entre ellas, pues tienen varios significados a la vez, ¿no? Esta parte, de cierto modo, es mucho más profunda, pero que yo no he indagado mucho, ¿sí? En el judaísmo se habla mucho de que este tipo de aprendizaje, digámoslo así, de este tipo de información y este tipo de enseñanzas, se necesita como mucho más a profundidad, ¿no? Me explico un poco más. Por ejemplo, yo cuando estudiaba recién en la universidad, pues bueno, entendía algunas cosas desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Pero hoy que estoy estudiando un doctorado, me permite poder manejar otra información que me permite entender de manera mucho más fácil, ¿sí? Entonces, mientras uno va evolucionando en un tema en cuestión, cada vez se vuelve volviendo mucho más fácil algunas cosas que antes no se entendían. Entonces, en ese sentido, igual en el judaísmo y básicamente creo que en toda religión, no se profundiza cuando uno recién está empezando y cuando uno es muy joven, ¿no? O sea, no tengo como la suficiente cantidad de años como otros rabinos que tienen muchos años aprendiendo Torah, que les hace que esos temas que son más místicos sean más fáciles de comprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, yo no indago mucho sobre esta parte que se conoce en el judaísmo como la Kabbalah, la parte de la gematría. Conozco de manera muy generalizada, ¿sí? Porque parte de la enseñanza también es un poco entender eso, pero muy, muy, a un nivel muy básico. Entonces, eso en relación a la parte de lo que justo mencionas, ¿no? El significado que tiene ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, el significado generalizado, podemos decir como un Dios creador, como un ser supremo, sí, que es como la acepción que la tendríamos básicamente en todas las veces, pero de ahí es otra parte que va mucho más, como más avanzada, pues eso no lo he puesto, no lo he averiguado, pero creo que en algún momento, pues, tendré mucho más claro esta parte. Excelente, muchas gracias, Juan. Decime, ¿qué rama del judaísmo hay hoy en día? Porque sé que, por ejemplo, hay judíos mesiánicos, están los sionistas, hay varias, no sé cómo es hoy en día la rama. Ya, sobre eso hay varias corrientes. Y dentro del judaísmo igual hay corrientes que no se consideran como parte del judaísmo, ¿no? En el caso del judaísmo mesiánico, que es como, digámoslo así, un vínculo entre el cristianismo y el judaísmo, está justo en la mitad porque reconoce como
a Jesús como un Mesías, practica las costumbres judías, pero para algunas personas no se considera judaísmo como tal. Hay dos tipos de corrientes, bueno, yo las clasifico, las he entendido más bien de esta manera, yo como Juan las he clasificado de esta manera en la que eh, se clasificaría el judaísmo por un tema cultural y otra parte se clasificaría el judaísmo por la intensidad en la fe. Yo lo veo de esa manera. En el caso de la parte cultural, existen dos grandes corrientes que se llaman las Kenazí y las Sefardí, que son dos tipos de judaísmo, ¿no? De tradiciones, ¿sí? Es más o menos como en el cristianismo, ¿no? El cristianismo de Occidente y el cristianismo de Oriente, ¿no? El cristianismo de Oriente, que es esta iglesia ortodoxa, y el cristianismo occidental, que es de esta iglesia católica, apostólica y romana, ¿sí? Entonces, de igual manera, existen como dos corrientes súper fuertes desde punto de vista cultural. Y en el caso de la parte de la intensidad, pues existen como las tres más diferenciadas, que son como el judaísmo ortodoxo, ¿sí? El judaísmo conservador y el judaísmo reformista. Entonces, el judaísmo reformista se lo identifica como un judaísmo mucho más progresista en el sentido de que eh, termina siendo como más adaptado al contexto actual, pero que de cierto modo deja de lado algunas tradiciones eh, que han estado a lo largo de la historia del judaísmo, ¿no? Entonces, esas más o menos serían como las clasificaciones muy generalizadas. Porque bueno, de ahí habrán muchas más, ¿no? Igual una vez un poco indagué sobre las diferentes clasificaciones en otras religiones y pues bueno, eso sería como una respuesta de esta pregunta. Genial. Y estaba pensando en esto también que me gustaba. ¿Cuáles son las celebraciones de la sinagoga que se hacen en el Shabbat, el sábado, el Shabbat, ¿no? Que es de Ujú. 7 de la tarde hasta el 7 de la tarde del sábado, el Shabbat. ¿Cómo son las Sí. celebraciones? Cuando uno va un sábado se ve una predicación, o cómo se organiza, cómo es la celebración para la tradición. Ya, en el caso, hay varias celebraciones, ¿no? Yo recuerdo había un, hay varios chistes de esto, ¿no? De que en el judaísmo se tienen bastantes celebraciones. Hay celebraciones que se hacen a lo largo del año como festividades que están incluidas dentro de la Biblia también. Otras que son como partes conmemorativas, que no están dentro del texto bíblico de la Torá, pero sí están en los otros escritos como estos otros que hablábamos, ¿no? De Esther, estos otros libros. Y ahí esta celebración en la sinagoga es la más conocida, que es el Shabbat, que básicamente eso se le hace cada semana. Es importante mencionar que en el judaísmo el día empieza, por ejemplo, ahorita en este momento está empezando el día. Una vez que se oculta el sol, empieza el día. Entonces, claro, el Shabbat empieza el día viernes al anochecer. Entonces empieza el viernes al anochecer y la tradición es básicamente desconectarse del mundo. Uno termina desconectándose del mundo y termina descansando, ¿no? eh, no hace ningún esfuerzo, no tiene que trabajar y empiezan los rezos. Los rezos se los hace toda la semana, todos los días se hacen tres rezos diarios, pero el sábado se hace un rezo adicional y cada rezo diario pues termina siendo también eh, específico para el día como tal, ¿no? Entonces, esa es la celebración como la más conocida, ¿no? Y ahí tenemos otras celebraciones como la Pesaj, que se conocería como la Pascua. eh, Estoy haciendo como este tipo de traducciones, aunque como una festividad que tiene su nombre, pues no debería ser traducida, pero para que se entienda como un poco el contexto, ¿no? De ahí se tiene lo que se conoce como los tabernáculos, que es de Sukkot, el Rosh Hashanah, que es como el Año Nuevo. Recién pasamos esta festividad de Sukkot, más o menos hace un mes, y bueno, otras festividades como Hanukkah, Purim, Yom Kippur, ¿sí? Entonces, esas son las festividades que se hacen en las sinagogas. Muy bien, muy bien. Veamos. ¿Qué función cumple un rabino dentro de la comunidad? Listo, un rabino es como el líder religioso, ¿no? Es el líder religioso que tiene cada comunidad y de cierto modo, claro, el líder religioso no necesariamente lleva el rezo, pero es el que termina guiando a la comunidad, ¿sí? Termina guiando a la comunidad. Su acompañante, que vendría a ser su esposa, se la conoce como la Rebetza,
en muchas comunidades. Y el Rebbe es como la guía en cambio para las mujeres, ¿no? No siempre los rabinos están casados, pero los rabinos son como esos guías espirituales que terminan enseñando a los niños que van a hacer su bar mitzvah, a las parejas que van a hacer su shidduch, que es el casamiento. Y básicamente ese es como, o sea, lo que genera un líder religioso, ¿no? También es el que prepara el texto para la, para el estudio de la semana. Es importante mencionar que el estudio de la semana que se tiene cada semana está especificado para todas las sinagogas de todo el mundo. Entonces, cada semana, ¿sí? Hay una porción de la Torá en la que se estudia en todo el mundo y es lo que hace también el rabino. Decía también el rabino, o sea, como es, digámoslo así, es como una parte del directorio, ¿no? Que tiene una sinagoga, entonces eso es lo que hace el rabino. Ahora, no necesariamente existe, depende de la sinagoga, hay sinagogas que tienen más de un rabino, ¿sí? Y hay sinagogas que sus asistentes son rabinos también, porque claro, al ser rabino es como tener una es como bueno, se estudia para ser rabino, hay colel y hay, o sea, hay escuelas rabínicas en donde van a estudiar y después, pues, bueno, van a diferentes sinagogas del mundo, pero hay sinagogas que son muy grandes y pues tienen dos, tres, cuatro rabinos. Incluso hay rabinos que van a sinagogas que no tienen una comunidad, pero terminan siendo asistentes también. Entonces, eso más o menos en relación a un rabino, lo que hace un rabino cuando es líder de la comunidad. Sí, buenísimo. ¿En cada sinagoga hay papiro o rollos como era antes o son libros? ¿Cómo son? Sí, obligatoriamente, una de las cosas más importantes de cualquier comunidad que se desplaza, comunidad judía que está en cualquier lugar del mundo, una de las primeras cosas que tiene que hacer es tener un cementerio y tener un rollo de Torá. Sí, hay sinagogas que tienen, yo recuerdo haber asistido a la sinagoga de Buenos Aires y esa sinagoga, una vez visitándola, tenía como unos 15 rollos de Torá o 10 rollos de Torá, pero eran bastantes rollos, tengo una foto por ahí. Y claro, es una sinagoga muy grande. Por ejemplo, la sinagoga en la que, en la que yo suelo asistir, esta tiene un rollo de Torá. Sí, es un rollo de Torá que fue igual traído porque tiene que ser verificado por un rabino que sepa si es que está bien o no está bien, lo que se denomina como kosher, ¿no? Si es que el texto tiene lo que debería ser, porque como es un texto totalmente eh, sagrado y tiene que tener la cantidad de letras que tiene que tener, pues tiene que ser contado cada letra, ¿sí? Porque no se puede agregar ni quitar nada de la palabra que ha sido enviada, ¿no? Eh, entonces, sí, se mantienen los rollos, ¿sí? Como la parte ritual, litúrgica de la lectura de la Torá, pero sí existen otros textos ya empastados, ¿sí? Encuadernados que reposan en las sinagogas y que son complementarios, pero tiene que tener siempre un rollo de Torá. ¿Tienen que estar en hebreo los rollos? ¿Cómo? ¿Tienen que estar en hebreo los rollos? Sí, tiene que estar totalmente en hebreo y no es un rollo impreso, es un rollo escrito, ¿no? Es un rollo escrito que se lo genera encima de un papiro, de una piel, depende del tipo de Torah, y tiene que ser escrito por alguien que esté certificado, ¿no? Entonces todo tiene que estarse escrito de letra en letra, ¿no? Dice la tradición que incluso el rey Shlomo, que se lo conoce como Salomón, el rey David también, parte de eso era, además de aceptar ser rey de Israel, pues tenía que escribir un rollo completo. Perdón, el hebreo no tiene vocales, ¿no? ¿Puede ser? No, el hebreo no tiene vocales. Sin embargo, existe algo que se llama como las nikudín o masoretas, que lo que hacen es tener una unos puntitos, ¿sí? Unos puntitos, porque cada letra son 22 letras en el hebreo. Y cada letra en el hebreo tiene una asignación fonética, ¿sí? Y hay dos letras que en cambio no tienen una asignación fonética, que más bien se complementan a las otras palabras, a las otras letras. Entonces, ¿cómo se leería? Una persona que recién está empezando a leer hebreo
lo que se hace es tener unos puntitos que representan una I, representa una O, una U, una A, y con eso se va armando la palabra, ¿sí? Sin embargo, cuando uno ya, pues ya conoce muy bien el hebreo, que en este caso no es tanto a mi caso, ya se lee la palabra como tal, ¿sí? Se lee de palabra en palabra, no se va leyendo de letra en letra, ¿sí? Porque más bien el contexto termina condicionando la palabra, porque puede haber una palabra que tenga las mismas letras, pero, por ejemplo, la palabra, no sé, ahorita me acuerdo, la palabra Melech, ¿no? Que significa como rey, y tiene las tres mismas letras, pero si yo le digo Malach, pues eh, termina siendo o ángel. Y si es Malca o si es Molec, o sea, la palabra termina condicionada en relación al contexto. ¿Sí? Entonces se lee de palabra en palabra. Qué interesante, qué interesante. Ya pasó un testimonio, me gustaría escuchar tu experiencia en Israel. ¿Cómo está Israel hoy en día? ¿Qué viste? Todo lo que me interesa, tanto a, los, bueno, a ustedes los judíos, porque es su lugar donde, digamos, de origen, y a los cristianos también, porque es el lugar donde vivió Jesús. Entonces, me gustaría que nos cuentes de tu experiencia en Israel. Ya, ¿te parece si te comparto? Ya. Entonces, aquí en esta de que está aquí, las letras, esta que está aquí como un tipo fuego, esta es una letra. La que está al lado aquí como un bastón es otra letra y este que es como un puntito arriba es otra letra, ¿sí? Y estos puntitos que están aquí abajo son los que terminan dándole vocales. Este puntito que está aquí, es lo que hace que uno pueda leerlo. Entonces, por ejemplo, aquí dice Shiviti, ¿no? Shiviti Adonai. Aquí arriba, por ejemplo, dice Abarej, Abarej, ¿sí? Pero si no estuvieran estas letras que están aquí, esos puntitos, y este, por ejemplo, esta T chiquita, esta de aquí es una A, esta también es otra A y esta es una E. Y esto significa que es como, más bien, eh, es como termina. Entonces, Abarej. Y cada una de estas letras más grandes, estas son las letras, las 22 letras que tiene el alfabeto hebreo. Igual, bueno, aquí, por ejemplo, aquí ya no tiene esas masoretas, no tiene esas Nikudim. Entonces aquí es como, así como está aquí, es como se lee el rollo de Torah. Yo, re- eh, Ahora, es interesante que cuando uno no puede leer, existe alguien que le da leyendo por uno. Pero este elemento que está aquí, que tú le ves que es como una manito, eso se llama un yad, que en hebreo significa mano. Y lo que hace uno es que ese yad permite ir leyendo de línea en línea. Y eso hace que uno no toque el rollo, sino como que solo ese elemento es como una guía que empezamos a hacer. Bien, y se lee de derecha a Ahorita izquierda, hablando no al de revés, eso. como se hace en español o en inglés. Sí, sí, sí. Sí, de derecha a izquierda. E igual que el árabe, ¿no? El árabe también se lee de derecha a izquierda. Sí, Sí. sí. Ahora de la pregunta que me comentabas sobre la parte de Israel, ¿no? Es bastante complejo el tema, porque se lo puedo abordar desde de varias aristas, ¿no? Yo tengo igual compañeros por el mismo conflicto que existió y que, bueno, parece que todavía sigue existiendo. La cuestión se puede abordar de diferentes puntos, ¿no? Incluso yo he estado en Israel ya en unas 4 ocasiones he estado ya en Israel. 4, 5. Sí, sí, una, dos. Sí, unas 4 o 5 ocasiones, pero cada ocasión ha sido distinta. Incluso la última vez que yo estuve en Israel fue entre diciembre y enero enero de este año, cuando ya estaba la guerra como tal. Entonces yo experimenté otras condicionantes, ¿no? Como las alarmas que antes no las había experimentado y pues en otros lugares. Entonces, la experiencia en Israel pues es bastante distinta, ¿no? O sea, me refiero que depende cómo se vaya abordando, ¿sí? Yo tenía unas amigas que justo yo visité con unas amigas y amigos y ellos, bueno, ellos son cristianos evangélicos y percibieron distinto a la ciudad de Israel, a Israel, igual a Jerusalén, ¿no? Y tiene otros amigos que en cambio son muy agnósticos que también visitaron Israel y lo han visto de manera distinta. Entonces, desde mi perspectiva, claro, recuerdo la primera vez que yo estuve en Israel, llegué, lo primero que recuerdo haber visto hasta ahora, bueno, lo primero que me acuerdo haberme quedado viendo fue lo que se conoce en español como el Muro de los Lamentos, que en hebreo se conoce como el Hotel Hammurabi, que significa como el Hotel Oriental, Occidental, perdón, ¿sí? El muro oeste se conoce en hebreo. Y en ese sentido, uno termina teniendo esa conexión, ¿no?
esa conexión de lugar en donde, de acuerdo a la tradición de la Torá y de acuerdo a la tradición judía, es en donde el alma judía tiene que estar, ¿sí? Donde tiene que rezar, donde tiene que acercarse a sus antepasados y demás. Eso en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista mucho más espiritual. Y un poco saliendo del contexto judaico, hay algo que se llama el síndrome de Jerusalén, ¿no? Que incluso ha sido mostrado y evidenciado en otras, en algunas series de televisión y películas, que es un síndrome de que hay mucha gente que llega a Jerusalén y se embarga de mucha espiritualidad y de cierto modo hace que se cree como un profeta también. Sí, entonces la ciudad como tal, ontológicamente, creo que está cargada de mucha fe, porque no en vano hay las tres religiones más grandes, bueno, las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo, pues le tienen fe a esta ciudad. Eso también quería un poco compartir. Qué fuerte lo que me decís, Juan, sobre Israel, qué lindo testimonio. A mí me encantaría ir algún día, aunque sé que es difícil más hoy en día con el tema del conflicto y todo eso, pero sería lindo. Contame ahora un poco tu testimonio de conversión. Me gustaría escucharte a vos sobre tu testimonio. A ver. A ver, yo vengo de una familia, bueno, yo nací y crecí en una familia cristiana evangélica. Antes de esto, comentar que, bueno, de parte de mis padres vinieron de familias católicas. Y antes de eso, comentar que, bueno, de parte de mi madre, bueno, siempre fueron mujeres muy espirituales. Sí, yo siempre digo que eso es una de las cosas que también se pueden heredar. Entonces, yo crecí estuve en una escuela evangélica, estuve en un colegio evangélico. O sea, todo estuve dentro de ese mundo, ¿no? Y en algún momento yo en mi juventud, entre mi adolescencia, me empecé un poco a cuestionar. Y yo creo que de ese modo cada uno pasa por algo que yo tengo un tío que en cambio habla mucho desde las religiones ancestrales latinoamericanas. Entonces él en cambio, hay una frase que me gusta mucho de él que dice que, bueno, cada uno es dueño de su propio proceso espiritual que le lleva a la fuente divina que lo creó. Entonces, claro, mi proceso espiritual me terminó llevando a mí al judaísmo. Sí, a otras personas les lleva a otros lugares, a mí me llevó al judaísmo. Entonces, yo empecé un poco a indagar algunas cosas, leer algunas cosas, y pues bueno, a la final, en ese momento mi madre terminaba de estar en el evangelismo, porque mi mamá llegó en algún momento a ser como la presidenta de las mujeres evangélicas del Ecuador. Entonces estaba como muy conectada con el mundo evangélico en el Ecuador. Y bueno, también salió de misiones a otros lugares en el mundo. Y en algún momento mi mamá, en cambio, decidió salir, como buscar, no sé si buscó espiritualidad, pues otra espiritualidad, pero llega otra espiritualidad. Entonces ella empezó a asistir a una sinagoga y en ese proceso, pues yo después la acompañó también mi papá, algunos hermanos, y de a poco fuimos aprendiendo. Entonces ese aprendizaje hizo que en el fondo, después de algún tiempo, terminemos, algunos de mis hermanos, por decidir convertirnos también al judaísmo. Y bueno, ese proceso nos tomó más o menos como unos 5 años y la decisión también abarcaba algunas otras cosas más, como la circuncisión, como cambiar los hábitos alimenticios, también el tema de los días sagrados, sí, y otros elementos más. Entonces, ese proceso espiritual que lo fue abordando. En el fondo, después de esta etapa de la adolescencia y la juventud en el que yo me cuestionaba muchas cosas, siempre entre mí estaba que existía un ser divino al que yo tenía que acercarme mucho más. Entonces, eso fue como un resumen, ¿no? Después de que estuve sirviendo en la sinagoga, lo bueno es que mi proceso fue bastante suave, digámoslo así, porque fue aprendiendo desde cero. Desde cero, después aprendí un poco a leer, aprendí muchísimas cosas más, y después terminé yendo igual a Israel, ¿no? Y después aprendí también el hebreo, pero de poco a poco sigo aprendiendo muchas más cosas, ¿no? Que justo comentábamos acerca del nombre divino, en el que hoy por hoy pues conozco unas cosas, pero con el tiempo pues conoceré muchas más cosas para poder comprender otras cosas a detalle que son como más complejas, ¿no? Ese fue mi proceso. Qué lindo, qué fuerte, qué fuerte. Che, Juan, ¿y vos en qué ciudad de Ecuador vivís? ¿En la capital o en dónde? Perdón, creo que
Sí, creo que sentí un pequeño temblor o remesón aquí. Creo que hubo un remesón. Bueno, yo vivo en el Ecuador, justo en la cinturón de fuego del Pacífico. Lo digo esto porque parece, creo que sí, bueno, ya estamos un poco acostumbrados. Yo creo que sí. Bueno, parece que sí, parece que no. Yo nací en la ciudad de Quito, en la ciudad capital, que es la ciudad de Quito, y allí terminé, estudié la escuela, estudié el colegio, estudié la universidad. Y bueno, yo estudié mi maestría en España, después escribí mi trabajo de fin de máster en París y yo volví al Ecuador, estuve trabajando en Quito y a mí siempre me gustó la docencia. Entonces, postulé a una universidad que justo se vincula mucho con mi proyecto de investigación y de tesis doctoral, que es acá en la Amazonía. Entonces, yo vivo en la ciudad de Tena, que es una ciudad amazónica. Es una ciudad amazónica y pues también, bueno, llueve muchísimo, llueve muchísimo. La universidad está justo, creo que es una de las pocas universidades que están cerca de una reserva natural, ¿sí? Entonces es bastante interesante también y uno puede ver como muchísimas cosas, animalitos y demás, ajá. Entonces yo no vivo en la ciudad capital, pero igual vivo de aquí a unas 3 horas en auto hasta allá. Buenísimo. Muchísimas gracias, San Juan. Juan, eso fue todo por hoy, hermanos. No sé si te gustaría cerrar con algo. Ya de por sí les digo que sigan a Juan. Está en su Instagram Historia de las Sinagogas, donde tiene videos desde Google Earth, Google Maps, que se muestra cada sinagoga del mundo, de Argentina, de Ecuador, de no sé si de Israel también. Bueno, un montón, re lindo. Así que síganlo. Juan, ¿qué te gustaría decir para cerrar? Bueno, agradecer este espacio que he tenido. Realmente me parece interesante cómo conversar de estos temas. Igual he visto varios de tus videos respecto a otras formas de fe, ¿no? Yo creo que una parte de la madurez de haber entendido la fe que uno ha seleccionado es también comprender las decisiones de los demás, ¿no? Entonces me parece interesante cómo cada uno ha ido abordando su fe y cómo se muestra también. Lo otro también, bueno, sí, gracias por esa invitación de la que puedan a seguirme en este proyecto que he estado realizando. Lo he dejado un poco de lado, pero lo voy igual a retomar porque se muestra mucha parte de, o sea, desde mi enfoque que es la arquitectura, pues muestro cómo ese ritual, esa parte vivencial de la religión judía en este caso, cómo se transforma en un elemento arquitectónico, ¿no? Entonces ese es el enfoque que yo le he dado a esa página web. Ya voy a poner igual ahí mi nombre, más bien debajo para que más bien me sigan también a mi Instagram personal de la información de ese, ¿no? Se llama Historias de Sinagogas. Muchísimas gracias. Eso te iba también a agradecer. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, gracias, hermanos. Hasta luego. Chao, chao.